Primavera con una esquina rota, por Mario Benedetti. Primavera con una esquina rota es un testimonio directo y dolorido que trata de una sociedad escindida, fracturada por la represión y el autoritarismo, e intenta ser un puente entre dos regiones, el Uruguay bajo la dictadura y el Uruguay del exilio, que constituyen un solo y lacerado país. Más allá de los acontecimientos políticos, la novela se centra en la profunda conmoción que estos provocan en las relaciones humanas de los individuos que los sufren. Como en el resto de su obra, Mario Benedetti combina aquí ternura, denuncia, pasión, amor e historia para transmitir al lector un mensaje de esperanza. La primavera, aunque mutilada, revelará por fin a un invierno que se anunciaba inalcanzable. Valoración y crítica de la obra. La novela nos presenta un testimonio directo y dolorido de la sociedad de Uruguay, país originario del autor, que sufrió una cruel dictadura durante los años 1973 y 1985. Represión de la dictadura que obligó a una parte importante de la población a exiliarse, incluido el autor. Dentro de la dureza de los testimonios que nos presenta, algunos de ellos, como los de Rafael, Beatriz y Santiago en primera persona, multiplica el efecto que pretende Benedetti, aunque ya desde el título nos presenta la cargada de esperanza del autor sobre la situación, esperanza que nunca abandonará, ni siquiera en los testimonios de Santiago. ¿Resulta duro? Sí, inevitablemente, pero si el autor hubiera adoptado un tono festivo para este tema, no resultaría creíble. ¿Es triste? También. ¿En qué elemento deposita la esperanza? El contrapunto y las visiones más positivas. Indudablemente en todos los personajes, pero sobre todo en Beatriz y también en la relación naciente entre Rolando y Graciela. Mario crea una novela coral y fragmentaria. Cada capítulo está dedicado a un personaje por su propio estilo de voz. Sobre el autor, Mario Benedetti. Destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. En marzo de 2001 recibió el Premio Iberoamericano José Martí en reconocimiento a toda su obra. Fue director del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Humanidades y director del Centro de Investigación Literaria de La Habana. En la obra de Mario Benedetti pueden diferenciarse al menos dos periodos marcados por sus circunstancias vitales, así como por los cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto de América Latina. En el primero, Benedetti desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal sobre el tema de la burocracia política, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño burgués que la anima. Realizó varios trabajos antes de 1945, año en que inició su oficio de periodista en La Mañana, El Diario y Tribuna Popular, entre otros. El gran éxito de sus libros poéticos y narrativos se debió al reconocimiento de los lectores en el relato social y en la crítica, en gran medida de índole ética que el escritor formulaba. Esta actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico. El país de la cola de paja y su consolidación literaria en dos novelas importantes, La tregua, historia amorosa de fin trágico entre dos oficinistas, y Gracias por el fuego, que constituye una crítica más amplia en la sociedad nacional, con la denuncia de la corrupción del periodismo como aparato de poder. En el segundo periodo de este autor, sus obras se hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios sectores sociales por encontrar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares.
Durante más de 10 años, Mario Benedetti vivió en Cuba, Perú y España como consecuencia de esta represión. Su literatura se hizo formalmente más audaz. Escribió una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel, así como cuentos fantásticos, La muerte y otras sorpresas. Trató el tema del exilio en la novela Primavera con una esquina rota. Perspectivismo y contraste en Primavera con una esquina rota. De las distintas técnicas narrativas empleadas por Mario Benedetti para configurar la estructura de su novela Primavera con una esquina rota, una de las más relevantes es la del perspectivismo. En esta obra, a la que podríamos calificar como una novela de exilio, el uso de la perspectiva le permite al autor uruguayo ofrecer una interesante y atractiva suma de puntos de vista en torno a la situación generada tras el golpe de Estado en el año 1973. Y ello gracias a la acumulación de sucesivos episodios protagonizados por los distintos personajes a quienes se sitúa en un permanente conflicto interior y exterior, de los que irán surgiendo situaciones paradójicas o antitéticas, muchas de ellas impregnadas de humor e ironía, las cuales se vendrán a sumar a este cúmulo de perspectivas y contrastes que integran la novela. Esta se estructura mediante la imbricación de episodios vividos y narrados por los propios protagonistas, a través de los cuales asistimos casi en directo al establecimiento de un primer contraste entre ellos. Por un lado, están quienes, como Santiago, se encuentran encarcelados y privados de libertad en su propio país, en lo que constituye un verdadero exilio interior. Por otro, los que se sitúan fuera del país aparentemente libres, pero marcados por un exilio exterior derivado de su condición de expatriados. Además, entre estos personajes se establecen continuas referencias, de modo que los que están fuera de la cárcel miran continuamente hacia Santiago, y éste lo hace hacia aquellos, lo cual supone un juego de perspectivas recíprocas. A su vez, podemos ver que muchos de estos personajes están marcados por unos rasgos inalterables, como pueden ser los que se refieren a su manera de expresarse o a su forma de entender algunas cosas y situaciones. Pero aunque no cambien en lo esencial, en algunos aspectos concretos sí se puede observar una cierta evolución, lo que vendría a significar un contraste más a tener en cuenta. Si nos fijamos en la distribución de los capítulos de la novela, podemos comprobar que al protagonista principal, Santiago, le corresponden 8 apartados, 6 de ellos bajo el epígrafe Intramuros, cuando está preso, y 2 bajo el de Extramuros, cuando ya está en libertad. Al resto se les ha reservado 7 secciones, bien sea bajo su nombre propio, como es el caso de Beatriz y don Rafael, o bien bajo su rótulo concreto. Graciela bajo el de Heridos y Contusos, y Rolando Asuero, al que se le califica como el otro. Además, aparecen otros 9 capítulos en los que Mario Benedetti deja constancia de hechos efectivamente acaecidos y protagonizados de forma directa o indirecta por él mismo. Una vez realizada esta breve introducción, pasaremos a estudiar algunos ejemplos de perspectivismo relacionados con cada uno de los personajes de la novela, empezando por el protagonista principal. Santiago. Nada más comenzar la narración, empieza a hablar de una serie de contrastes entre su situación actual y la de los primeros momentos de su entrada en prisión. Ahora no tiene luz eléctrica, pero no se queja, porque durante los 2 primeros años ni siquiera había luna. Además, tras haber conocido a 8 compañeros de celda, ha conseguido adaptarse y ya no tiene la desesperación de los primeros momentos.
El único problema es que cuando las desesperaciones de los compañeros no coinciden, se puede llegar a una soledad total. Uno de sus entretenimientos es mirar las manchas de la pared y fantasear con las cosas o las caras que le pueden sugerir. Esta es una costumbre de la infancia, pero mientras en aquellos años trataba de imaginar animales, objetos o fantasmas que le producían pánico, ahora procura no deleitarse en esa búsqueda del temor. En tal sentido, nos ofrece un ejemplo de perspectivismo en relación con la mancha que hay sobre la puerta. Si a su actual compañero de celda le recuerda el perfil de Goy y a él tan solo le parece un paraguas. De este contraste de perspectivas surge en esta ocasión la risa, algo que, según Santiago, es sumamente bueno cuando se está en la cárcel. En cambio, cuando le da por pensar en el tiempo que hace que no ve a su mujer, a su hija y a su madre, la risa desaparece y a punto está de echarse a llorar. No obstante, el llanto no llega a aflorar, aun a sabiendas de que no es bueno el estreñimiento emocional, pues impide un cierto desahogo purificador. Otra transformación que se ha operado en él es que, si antes lo dominaban los recuerdos, ahora es él quien los controla, aunque solo sea de forma parcial. Así, decide qué es aquello que quiere recordar: el colegio, los amigos, su padre, su hija y su mujer. Pero en lo que se refiere a su matrimonio, hay algo que le hace daño y le provoca grandes depresiones: rememorar los momentos en los que hacía el amor con ella. Por eso trata de evitarlos en la medida de lo posible. Uno de esos recuerdos marca un profundo contraste con el estado actual. Cuando tenía 12 o 13 años, iba a pasar las vacaciones de verano en casa de sus tíos, en el Río Negro. Allí gozaba de una soledad muy en la línea de los conocidos tópicos del locus amoenus y del beatus ille. Por ejemplo, fue una de las pocas veces que escuché, vi, olí, palpé y gusté la naturaleza. Los pájaros se acercaban y no se espantaban de mi presencia. Tal vez me confundieran con un arbolito o un matorral. Por lo general, el viento era suave y quizá por eso los grandes árboles no discutían, sino simplemente intercambiaban comentarios, cabeceaban con buen humor. Me hacían señales de complicidad. Y yo me sentía parte de esa vida y llegaba a la extraña conclusión de que no había ni debía ser aburrido ser pino, o sauce o eucalipto. Ahora, cuando escribe esto, también viene del río, mas la situación y las emociones son muy distintas a las de entonces. Por eso, el lugar ya no es tan agradable, ni Santiago es tan dichoso. Otro de los contrastes que se puede establecer entre el pasado y el presente es que antes de ingresar en prisión no tenía tiempo para nada y ahora le sobra tiempo para todo, especialmente para reflexionar y madurar, para conocer sus debilidades y sus fortalezas, para soñar despierto y hacer proyectos para el futuro. Y es que resulta curioso el contraste espacio-temporal que se deriva de la prisión que sufre el cuerpo y la libertad de la que goza la mente. Por ejemplo, cuando uno tiene que estar irremediablemente fijo, es impresionante la movilidad mental que es posible adquirir. Se puede ampliar el presente tanto como se quiera, o lanzarse vertiginosamente hacia el futuro, o dar marcha atrás, que es lo más peligroso porque ahí están los recuerdos, todos los recuerdos, los buenos, los regulares y los execrables. Dentro de este juego de perspectivas y contrastes, Santiago evoca los veranos que pasaba en Solís, cerca de la playa. Ya entonces, a pesar de lo agradable que resultaba todo, surgían momentos en los que Graciela y él se encontraban sombríos y melancólicos cuando comparaban su situación a pesar de lo austera que era, con la de quienes no tenían nada, ni siquiera una hora especial para la melancolía porque su amargura era de miedo y tiempo completo. A propósito de los recuerdos de aquella época, surgen dos rasgos de ironía achacables al destino.
El primero relacionado con la panza que tenía por aquel entonces. Ahora han pasado unos años y cuando lo normal sería que ésta se hubiese aumentado, lo cierto es que ya no la tiene. Claro que por otro tratamiento que tal vez no sea el más recomendable, apunta Santiago. El segundo en relación con la constatación de que su amigo Rolando, al que él consideraba un mujeriego, es precisamente quien está ahora liado con su mujer. Cuando se entera de la posibilidad de salir en libertad, se produce un nuevo contraste. Como él mismo pone en relieve, anteayer admitía como probable que permaneciera aquí varios años. Y hoy la idea de pensar que en un año o menos pueda salir le hace insoportable la espera. Ahora los 5 años que lleva en la cárcel se le antojan eternos, sobre todo si el objeto de referencia es la hija. 5 años sin ver a su hijo y sobre todo si se es un niño significa una eternidad. 5 años sin ver a un adulto, por querido que sea, son sencillamente 5 años y también es tremendo. En otra ocasión se plantea los cambios que se han podido producir en su mujer durante esos 5 años y aprovecha para establecer una antítesis entre la forma como se escribía a comienzos del siglo y como se hace ahora. Con cierto tinte irónico apunta: a veces las angustias pasadas dejan un rictus de amargura. Así al menos escribían los novelistas de comienzos de siglo. Los de ahora ya no emplean giros tan cursis. Pero los rictus, en cambio, no pasaron de moda. ¿Será que las amarguras siguen tan campantes? Una vez liberado en el avión que le conduce al reencuentro con sus seres queridos, le sobrevienen una serie de reflexiones espontáneas y a veces inconexas. Entre estas, cabe destacar el contraste entre él y su amigo Andrés. Mientras Santiago no se dejó llevar por el odio, a Andrés lo arrastraron hasta la locura. Por eso, dado que consiguió soportar los 5 años y los inviernos con los que simboliza su estancia en la cárcel, no está dispuesto a permitir que nadie le robe la primavera de la libertad. Una primavera a la que representa con el símil de un espejo. Solo que el suyo tiene una esquina rota. He aquí el motivo que da título a la novela. Una esquina que, con él, bien intuye, ya la ha roto su mujer. También en algunas de esas reflexiones aparecen destellos de ironía, como por ejemplo cuando piensa en Rolando, ese soltero impenitente de quien afirma que ya caerá, sin sospechar que ya ha caído y que lo ha hecho precisamente en los brazos de Graciela. O cuando habla de que la culpa de todo lo que ha sucedido se le suele achacar al exilio y a cambio de ello se jode al contiguo, al prójimo más próximo. Tal y como han hecho con él Graciela y Rolando, aunque este dato lo desconoce Santiago en el momento de hacer su aseveración. Para concluir el apartado dedicado a Santiago, nos vamos a referir a 2 nuevos ejemplos de perspectivismo en relación con el diferente enfoque que se produce cuando se está libre y cuando se está encarcelado. Cuando uno está libre y es aprensivo, siente de pronto dolores imaginarios y cree que son reales. En la cama es distinto. Cuando se siente un dolor real, hay que pensar que es imaginario. A veces ayuda fuera para que la solidaridad se sienta. Hay que reunir 1 millar de personas y colectar y denunciar los derechos humanos. Dentro, en cambio, la solidaridad puede tener el tamaño de medida de galletita. Damos paso a Graciela. La mujer que compartía planteamientos políticos y sociales e inquietudes personales y familiares con Santiago, al cabo de un cierto tiempo empieza a ver las cosas de su marido desde otra perspectiva. Así, por ejemplo, le resulta enigmático que su marido le hable en su carta de las manchas de las paredes y de las figuras que imaginaba cuando era niño. Eso, que le pasaba a todo el mundo,
Como ella misma reconoce, lo interpreta en esta ocasión como algo extraño, pues su marido antes se atrevía a más. Ahora bien, si esa costumbre de mirar las manchas puede ser interpretada como una manía de Santiago, lo mismo cabe decir de lo que le ocurre a Graciela. Cuando va sentada en el ferrocarril mirando hacia adelante, al ver venir el viaje hacia ella, se siente optimista. En cambio, si va sentada hacia atrás, se deprime al ver que el paisaje se va alejando y se va muriendo. Esta variación del estado anímico en función de la perspectiva óptica le sirve para establecer un parangón con la relación existente en la actualidad entre ella y su marido. Es como si cada uno fuera mirando en dirección opuesta. Él, que está en la cárcel, escribe como si la vida viniera a su encuentro. A mí, en cambio, que estoy, digamos, en libertad, me parece a veces que ese paisaje se fuera alejando y diluyendo, acabando. La nueva situación queda perfectamente plasmada en las conversaciones que mantiene con su amiga Celia, con Rolando y con su suegro. Hablando en tiempo pasado, se refiere a la buena pareja que hicieron Santiago y ella y a la identificación que tuvieron en lo político. Su unión era física y espiritual y, por tanto, llegó a pensar que no podría soportar su ausencia ni la necesidad que tenía de él en los primeros años. Pero con el paso del tiempo se ha acabado y ha acabado por descubrir que él cada vez la necesita más y, en cambio, ella cada vez lo necesita menos. Considera que siguen unidos en cuestiones políticas y sociales, pero no en las sexuales. Por eso llega a preguntarse si es que la cárcel ha convertido a su marido en otro hombre y el exilio a ella en otra mujer. Su estado emocional es tal que llega a hacer lo mismo que minutos antes había censurado a su hija, cruzar el semáforo con luz roja. E incluso llega a husmear entre la basura o a tratar con dureza a una mendiga que pide limosna por amor de Dios. Y otra muestra más de su propia extrañeza es que cuando está dormida no sueña con ningún hombre, mas cuando está despierta sueña con Rolando. Una de las veces en que ha hecho el amor con este, se da cuenta del contraste existente entre la rutina que hay en el exterior del dormitorio y la novedad que hay en el interior. No solo se trata de que en su cama reposa el cuerpo dormido de su amante, sino de que esta nueva relación la ha ayudado a liberarse de antiguos prejuicios. Con su marido solo quería hacer el amor de noche, pues la oscuridad era el mejor aliado de su única pasión, el tacto. En cambio, con Rolando, todo sucede por la tarde, aprovechando la ausencia de casa de su hija Beatriz. De este modo, no solo se había distraído del tacto, sino que había descubierto, casi a pesar suyo, cuando agregaba al tacto la decisión de mirar al otro cuerpo en todas sus maniobras y rutinas y nuevas propuestas, y cuando agregaba al tacto el ser mirada en todos sus valles y musgos y colinas. Todos estos cambios son lo que impulsan a Rolando a poner de manifiesto la tremenda ironía de lo que le espera a Santiago cuando recupere la libertad. Puta vida, ¿no? Que el tipo salga después de tantos años y lo espere esto. Quiero decir, que lo esperemos nosotros con esta buena noticia. Rolando Asuero. Como él mismo señala en uno de sus monólogos, entre él y Santiago hay profundas diferencias. Si a este lo considera un padre vocacional, él se ve como un mujeriego acostumbrado a contactos clandestinos y esporádicos con mujeres. Admira en Beatriz su gracia y su inteligencia e incluso le gusta hablar con ella, pero reconoce que no puede sentir por ella lo mismo que su padre. Y sabe que la niña llegará a ser la mejor aliada de Santiago y la peor enemiga suya. Rolando siempre había tomado la iniciativa de las relaciones amorosas, imponiendo como condición de estas
que fuesen provisionales, transparentes y sin promesas. Además, a las mujeres de sus amigos las había respetado como si de sus propias hermanas se tratase, concediéndose tan solo la esporádica licencia de dedicarles algunas miradas incestuosas, las cuales habían sido más abundantes en el caso de Graciela. A propósito de los recuerdos de las estancias en el balneario de Solís, aparecen dos notas de humor e ironía. La primera de ellas está relacionada con la malla de 2 piezas que solía ponerse Graciela, una prenda que no era bikini. Sin embargo, pues hasta ahí no llegaba el cauto liberalismo de Santiago Apóstol, afirma Rolando, en clara referencia a su amigo Santiago, tan aficionado a predicar las excelencias físicas de su mujer. La segunda, referida a la célebre frase que en una ocasión había dirigido Rolando a un gerente general de la empresa en donde trabajaba y a quien se había ofrecido diciendo: «Para servir a usted y a su señora», algo que ahora está poniendo en práctica con la señora de su amigo preso. Rolando, que había iniciado una especie de galanteo con Graciela, buscando encuentros casuales, dejándole caer algunas indirectas y ofreciéndole su ayuda desinteresada, no podía imaginar que fuese ella quien acabase enamorándolo a él. Ante esta jugada irónica del destino, el conquistador conquistado se había quedado turulado. Había sentido un repentino bochorno en las orejas. Nada menos que él, buena pieza, y don Juanísimo se había mordido un labio hasta sangrarlo, pero sin advertirlo hasta hora después. Cuando llega el momento de afrontar la liberación de Santiago y consiguientemente la nueva situación, Rolando opta por dejarlo todo en manos de la improvisación. Imagina que su amigo tratará de conversar la calma y a su mujer. Y por lo tanto surgirá una pugna entre ambos, en la que cada uno intentará echar mano de sus respectivas y opuestas ventajas. Según sus cálculos, la de Rolando consiste en que en la semántica de los cuerpos, Graciela y él se entienden de maravilla. La de Santiago se llama Beatricita. Pasamos a Beatriz. Este es el personaje más simpático y más tierno de la novela, tanto por su inocencia y su humorística ingenuidad, como por sus originalidades, razonamientos, especialmente los relativos al lenguaje. Ella parece ser la elegida por Benedetti para expresar los más finos rasgos de humor e ironía de la novela, disimulados bajo la ternura y la candidez de la niña. De ese modo, lo que en palabras de Beatriz se podría entender como un simple detalle de humor, visto desde la perspectiva del autor que habla por su boca, conllevaría una mayor carga de ironía. Según Beatriz, solo hay 3 estaciones: el invierno, famoso por las bufandas y la nieve, que permite el contraste entre los viejecitos y los niños, en función de si tiritan o no por defecto del frío. Su gusto por la exactitud en el lenguaje le hace corregirse a sí misma y afirmar que se debe decir anciano y no viejo. Un niño de mi clase dice que su abuela es una vieja de mierda. Yo le enseñé que en todo caso debe decir una anciana de mierda. Otra estación es la primavera. Para ella trae 2 cosas buenas: las flores y el monopatín que le deja a su amigo Arnoldo. Pero a su madre no le gusta porque fue cuando aprendieron a su papá. Y añade: aprendieron sin H es como ir a la escuela, pero con H es como ir a la policía. Además del verano, la campeona de las estaciones porque hay sol y sin embargo no hay clases. Hace referencia a una 4ª estación que, según su madre, se llama el otoño. Esta estación, que ella no conoce, se caracteriza por la gran abundancia de hojas secas y porque no hace ni frío ni calor, con lo cual no sabe qué ropa ponerse. En cambio, para su madre es una estación en la que se siente muy contenta porque las hojas secas pasan entre los barrotes y él se imagina que son caritas mías.
Su peculiar visión de las cosas suele ir asociada con ese humor infantil que la caracteriza. Así, dice que los rascacielos poseen muchos cuartos de baño, lo cual tiene la enorme ventaja de que miles de gentes pueden hacer pipí al mismo tiempo. Y habla de lo hermoso que es el verbo cundir, pues cuando hay un apagón en los ascensores de los rascacielos, cunde el pánico. En mi clase, cuando llega la hora del recreo, cunde la alegría. Además, en el momento de mencionar una de las diferencias existentes entre su país titular y su país suplente, escribe: en mi país hay caballos y aquí, en cambio, hay caballos. Pero todos relinchan. En alguna ocasión, en cambio, ese humor cede paso a la ironía o al sarcasmo, como sucede cuando trata de definir la palabra libertad. Libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si una no está presa, se dice que está en libertad. Pero mi papá, que está preso y sin embargo está en libertad, porque así se llama la cárcel donde está hace ya muchos años. A eso tío Rolando lo llama que es sarcasmo. Curioso resulta también su concepto de la amnistía, una especie de vacación que se extenderá por todo el país y que para ella significará que se acaben las tablas de multiplicar, especialmente la del 8 y la del 9, que son una basura, ya que no le saldrán más granos. Que su madre la compare con una muñeca y su abuelo un reloj de pulsera. Y lo único que de todo es que es capaz de que Graciela, que le diga a tío Rolando, bueno, chao. En relación con la idea de la amnistía también podemos ver otra irónica reflexión de Benedetti puesta en boca de Beatriz. Esta habla de que había peleado con su amiga Teresita y que, como llevaban 2 semanas sin hablarse, temía que pudiera acabar suicidándose. Por eso la llamó y le dijo: mira, Teresita, yo te amnistío. Pero ella entonces creyó que le había llamado nada más que para insultarla y se puso a llorar a lágrima cada vez más viva hasta que no tuve más remedio que decirle: Teresita, no seas burra, yo te amnistío, quiere decir que yo te perdono. Y entonces empezó a llorar de nuevo, pero con otro llanto porque este era de emoción. Finalmente, mientras espera la llegada de su padre, nos vuelve a ofrecer otras 2 imágenes contrastadas. En segundo lugar, afirma que los pasajeros siempre traen regalos a sus hijas queridas, pero mi papá, que llegará mañana, no me traerá ningún regalo porque estuvo preso político 5 años y yo soy muy comprensiva.